Quiero extender un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nuestros amigos, a cada uno de nuestros hermanos, quien es parte del proyecto Lee tu Biblia. Quizás también eres parte de este canal de reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, pero en este último tiempo hemos puesto el foco en retomar una lectura bíblica. El Señor siempre nos quiere hablar de una manera directa. Mm, Hay muchos mensajes que están acá en este canal sobre Jesucristo. Hemos hablado en este canal sobre el ministerio de Jesús, sobre el ministerio del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre los dones espirituales. En este canal también hemos hablado sobre la revelación de Jesucristo a través del Apocalipsis. Hemos hablado sobre por ejemplo, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Hablamos también acerca de las parábolas de Jesús y muchos mensajes que están acá para que tú los puedas ver. Hablamos extensamente de todo el capítulo 119, de los salmos y muchos otros temas que pueden estar ahí, que pueden ser de interés para ti. Pero ¿qué mejor y qué más profundo que hacerlo a través del proyecto Lee tu Biblia? Eh, para que la interpretación bíblica, para que el Espíritu Santo pueda tocar de una manera profunda, directa, sin intermediarios, y en este sentido puedas tener una experiencia directa con el Maestro, con nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado sobre dos de los evangelistas en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Hablamos de Mateo, su mensaje, su evangelio más enfocado hacia el pueblo judío, el mensaje de Marcos, quizás más enfocado a los romanos, a los gentiles y a los que ya nacieron dentro del cristianismo. Y hoy día conoceremos a Lucas, el médico. Lucas, quien tiene otra formación, y él también, además del Evangelio de Lucas, nos comparte, más adelante lo vamos a ver cuando sigamos en el proyecto de tu Biblia, el libro de los Hechos. Dos textos importantes que nos comparte Lucas y bueno, no quiero señalar más, no sin antes, porque, y te pido disculpas, me empiezo a apasionar y empiezo a entregarte algunos elementos, empiezo a a revelar algunas otras ideas y la verdad es que tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que pedir la dirección del Espíritu de Dios para que toque nuestros corazones y sea la verdadera motivación. De manera muy simple, muy sencilla, y yo intento compartirte algunos elementos, entregarte algún contexto, la temática, hablarte un poco del autor de cada uno de los libros de la Biblia, pero lo importante es que debemos dar el paso para que el Espíritu de Dios sea quien nos pueda llevar a toda verdad, a todo entendimiento y a todo deseo de escuchar a Dios mismo por intermedio del estudio de su palabra. Así que en ese sentido no cabe duda que tenemos que comenzar con una oración. Si por ahí te pido mil disculpas, te pido perdón, si me he dado paso para leer o entregarte más información antes de comenzar con una oración, pido disculpas porque el verdadero sentido lo pondrá el Espíritu de Dios en tu corazón y en el mío para que seamos parte de este proyecto. Lee tu Biblia por intermedio de la Radio Proclama y el Seminario Teológico Misionero. Así que vamos a pedir la presencia del Espíritu de Dios en nuestra, en nuestra presentación del Evangelio de San Lucas. Querido Señor, primeramente te agradecemos esta oportunidad de compartir un poquito de una manera muy sencilla,
muy breve, muy humilde, entregar información sobre quién fue el evangelista Lucas, el médico Lucas. Queremos compartir algunos elementos importantes que están en el Evangelio, contar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, hacia quién quiere apuntar este Evangelio, para quién está dirigido y principalmente entregar un contexto que muchas veces se nos olvida, entender por qué tu mensaje está dirigido para nosotros. Por eso, señores, que queremos de manera muy humilde pedir tu dirección para que nosotros seamos tocados por tu Espíritu Santo y no decaigamos en este propósito de señalar y de vivir la posibilidad de escuchar tu voz por intermedio del proyecto Lee tu Biblia. Acompáñanos, Señor, para que podamos en nuestro corazón y pongamos el deseo no solamente de ser oidores de tu palabra, sino que hacedores de ella. Si vamos a leer tu escritura, si vamos a escuchar tu mensaje, que sea principalmente para que tú te reveles a nosotros. Ayúdanos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el manuscrito quizás más antiguo de todos los evangelios es el Evangelio de Lucas, el primero que se encontró, el primero de los manuscritos que se puede entregar. Y este estaba señalado como el Evangelio según San Lucas, el Santo Evangelio según San Lucas. El consenso antiguo y unánime de la tradición cristiana señala que Lucas fue este autor del Evangelio que lleva su propio nombre. Un historiador eclesiástico llamado Eusebio, en el año 340 después de Jesucristo, dice específicamente que Lucas es el autor de este evangelio. Él lo presenta en un libro llamado Historia Eclesiástica. Un siglo antes, ya Tertuliano, en el año 230, se refirió a Pablo como quien había iluminado a Lucas, quien fue su maestro. El discípulo de Pablo, uno de los discípulos importantes, fue Timoteo, fue Tito, ¿cierto? Entre otros, hay otro que es Lucas, un, uno de sus discípulos, uno de sus hijos favoritos, quien también comparte. Y esto lo vemos en palabras de Tertuliano, lo vemos también en palabras de Ireneo, y en muchos otros autores de los primeros escritores, los primeros estudiosos y eruditos de la palabra del Señor, refieren que Lucas, un seguidor de Pablo, se hace cristiano, entrega su mensaje y comparte este documento escrito. Las tradiciones más antiguas señalan de una manera unánime que Lucas es el evangelista. Bueno, ya vimos algunos elementos. Mateo presenta a Jesús como un gran maestro exponente para la verdad divina. Por otro lado, Marcos lo presenta como un hombre de acción. Ya dijimos que Marcos es muy preciso y va al grano y utiliza palabras como inmediatamente, en este momento, así fue, y así presenta Marcos el mensaje para un público que tenía esas características, principalmente los romanos y los gentiles, quien eran muy directos en su forma de hablar. Pero tenemos a Lucas en su mensaje que pone a Jesús en contacto íntimo con las necesidades de la gente, destacando el aspecto humano de su naturaleza y presentándolo como el amigo de la humanidad. Y Juan lo presenta de una manera diferente, pero ya lo vamos a contar. Te voy a decir algo muy simple de Juan porque ya es mensaje de otro capítulo, porque presenta a Jesús como el divino Hijo de Dios. Y eso es porque él recibió primeramente la revelación del Apocalipsis y después se escribió el Evangelio de Juan. Eh,
¿Qué es lo que podemos encontrar en Lucas? Lo que estábamos diciendo, este contacto íntimo de Jesús con las necesidades de las personas y su propia necesidad. Jesús, en su naturaleza, él destaca la naturaleza humana, en su humanidad, depende siempre del Padre. Una de las cosas que más se presenta en el Evangelio de Lucas es la oración. Ves constantemente a la oración presente en todos los capítulos de Lucas. Jesús orando, Jesús separándose para orar, Jesús oraba. Es así como se entrega. Por eso que Lucas, en los escritos de Lucas y en como lo presenta también el hecho, apenas sí se hallan ciertos rasgos del exclusivismo judaico. Ese no es el mensaje de él, pero sí puede descubrirse de vez en cuando en Mateo y en Marcos. Hay una evidencia más de que Lucas fue el escritor del Evangelio que lleva su nombre y que puede verse en términos médicos. ¿En qué sentido? En que aparece frecuentemente el tema de la sanación, el tema de los milagros y también en la forma de presentar su mensaje, como un investigador. Eso es muy interesante que lo puedes ver. Por ejemplo, Lucas 4:38, Lucas 5, capítulo 12, Lucas 8, verso 43, pueden indicar varios elementos. Y así también lo entrega Colosenses capítulo 4, verso 14, que nos indica que el autor de este mensaje era médico. Pero veamos algunas cosas de estos 24 capítulos que nos comparte Lucas, estos mensajes. Primeramente, los capítulos 1 y 2 nos muestran la niñez de Jesús y luego en el capítulo 3 y 4 viene la preparación de su ministerio. Un ministerio que comienza en Galilea, ya mencionado también por los dos autores anteriores, los dos evangelistas anteriores, el ministerio de Capernaum en el capítulo 5 y capítulo 6, y acá, al igual que Mateo presenta el Sermón del Monte, pero de una manera mucho más reducida, no en 3 capítulos, sino que en un solo mensaje. Sermón del Monte expresado en el capítulo 6, desde el versículo 17, del versículo 17 al 49. Viene la segunda gira misionera en el capítulo 7 y 8, la tercera gira misionera en el capítulo 9 y el retiro, como ya habíamos mencionado en Marcos también, un retiro del ministerio público que hizo Jesús para prepararse para la que él ya sabía y que a lo mejor sus discípulos no entendían. Y luego viene el ministerio en Samaria y Perea, en el capítulo 9 y 10, un mensaje entregado a través de las parábolas. Lucas da mucho pie para el tema de las parábolas. Entre los capítulos 10 al capítulo 18 encuentras muchos mensajes de las parábolas. Y luego del capítulo 18 y 19 encuentras el último viaje, la última gira misionera, pero ya no en Galilea, ya no en Perea ni Samaria, sino que directamente en Jerusalén. Aquí tú puedes ver el enfrentamiento con los escribas y los fariseos, el sermón en el Monte de los Olivos en el capítulo 21, el arresto y juicio de Jesús en el capítulo 22 y 23, con la crucifixión y el entierro de Jesús, pero lo más importante es la resurrección y las apariciones posteriores a en su resurrección en el capítulo 24, entre los versos 1 al 53. Espero que el Evangelio de Lucas te lleve a conocer al Maestro de una manera más profunda, así como lo hace Mateo, así como lo hace Marcos, pero en esta dependencia que tiene Lucas de mostrar a Jesús en su parte humana, en su lado humano y en su necesidad constantemente de orar, que pueda ser también tu propia necesidad, que el Señor pueda poner en tu corazón el deseo de estar comunicándote con Dios directamente, hablando con el Señor y escuchándolo a través del estudio de su palabra. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.